Qué gusto y qué placer es poder estar esta noche con ustedes aquí compartiendo esta cápsula de esperanza. Sean todos bienvenidos a este espacio, a este momento en el cual compartimos el consejo bíblico, el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros esta noche, para este momento, para este día, para esta situación que estás atravesando o que estás viviendo. El Señor siempre tiene una palabra refrescante para nuestro ser y está de parte de nosotros abrir nuestro corazón, abrir nuestro ser y recibirla con gozo y con alegría para que ella dé los frutos que esperamos en Dios podamos ofrecerle a Él. Saludo a todos los que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de cada una de nuestras plataformas. Eres más que bienvenido. Bendecimos tu vida desde aquí y esperamos que este tiempo sea de suma bendición para tu vida. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por este momento, por esta oportunidad, por esta maravillosa oportunidad, Señor, de estar aquí para compartir tu palabra. Usa mis labios, usa mi vida, Señor, para bendecir a mis hermanos y amigos, Señor, que han sintonizado esta señal, han estado aquí presentes el día de hoy. Honra su fe, para que cada uno de ellos, Señor, reciba conforme a la medida de su fe. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre bueno. Amén y amén. La vida está compuesta de experiencias que, si bien es cierto, enriquecen nuestras vidas de una manera impresionante, nos llenan de gozo, nos llenan de alegría, nos llenan de mucha satisfacción. Sin embargo, podemos ser sorprendidos en algún momento con otras situaciones que nos causan angustia, que nos causan dolor, ya sea físico o espiritual, nos causan tristeza y muchas veces nos colocan en un sitial de desesperanza. Estas cosas las etiquetamos como fracaso por el hecho de que no nos producen una satisfacción personal, un sentido de logro o de victoria. Nuestra propia naturaleza humana reacciona a esto con frustración, reacciona a estos con un ánimo opaco, es decir, el ánimo decae. Se pierden hasta las fuerzas para continuar y abandonamos porque sentimos que hemos fracasado. Ese es el fracaso, que no es mi tema, simplemente lo uso como introducción al tema de esta noche. Y esos fracasos son los que nos colocan en una posición clave para ver la mano de Dios en medio de nuestras vidas. Una definición de fracaso es caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Se considera que dicho término emana del vocablo italiano fracassare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. Y esto nos pasa con suma frecuencia, porque precisamente los seres humanos no estamos hechos con la perfección de poder tomar siempre buenas decisiones, de poder asumir los riesgos sin que estos nos causen algún tipo de pérdida. Y es que la vida está compuesta tanto de cosas buenas como de cosas malas. Y la Biblia dice que ¿qué hemos de recibir? ¿Solamente lo bueno y no lo malo? Pues no. Vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 12. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 9, saltamos allí. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Qué relato más impresionante, que nos deja una riqueza valiosísima de un evento ocurrido. Ya Jesús se había aparecido a sus discípulos en varias ocasiones, una y otra vez, y ese es mi tema esta noche, esta cápsula de esperanza. Otra vez. Y así se les había aparecido una y otra vez, y llegó en esta ocasión. Ellos estaban literalmente tristes porque el maestro ya no estaba con ellos, su mentor, su guía, el hombre con el que habían compartido su tiempo de ministerio sobre la tierra. Lo habían visto morir. También sabían ya que había resucitado, pero no podían salir del cuadro de fracaso en el que se encontraban, porque sentían que ya todo había acabado. De hecho, muchos de ellos querían volver a lo que antes hacían. Pedro quería pescar y los otros le acompañaron, y yo no sé cuántos más de ellos probablemente no tenían un sentido ya para seguir. Pero el maestro se le apareció varias veces, y esta fue una de esas en las que el maestro se le apareció. En otra ocasión se le apareció en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Ya la misión había sido encomendada. Es decir, ya Jesucristo les había trazado el camino y les había dicho lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos se encontraban confundidos, frustrados, decepcionados porque habían quedado solos. Pero la instrucción había sido dada. En el capítulo anterior, cuando se les apareció, Él les había dicho: paz a vosotros, y también les había dicho: yo os envío. Yo os envío. Y cuando usted ve esta frase, yo los envío, se está refiriendo pues a llevar ese mensaje de salvación a diferentes partes y lugares del mundo. Claro que esto no empezó a ocurrir después que por primera vez se instauró la iglesia primitiva con Pedro en el aposento alto. Pero ese es tema de otro mensaje. A lo que voy es que hay un otra vez. Pues nosotros, los seres humanos, por ejemplo, cuando hay alguien que insistentemente está dándole con algo y dándole con algo, y ya cuando llega recurrentemente uno dice: pero otra vez. Y viene nuevamente y lo hace, y uno dice: pero otra vez. Y estos son los otra vez del ser humano. Pero el otra vez de Dios tiene una connotación, y por lo general no es una connotación para alejarnos o apartarnos o para pisotearnos. Tiene una connotación de bendición para ti y para mí, en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos. Entonces yo tengo tres aspectos del otra vez de Dios. Podrán haber muchos más, yo tengo tres aquí primordiales que quiero compartir con usted. El primero, el otra vez de Dios, es para ser leales a nosotros mismos. Y ahora voy a proceder a explicar eso. En el otra vez de Dios hay oportunidad,
porque Dios es un Dios de oportunidades. Hay una oportunidad para sincerarse. Constantemente estamos siendo confrontados con nuestra verdadera realidad. Dios nos permite esa oportunidad, y no para beneficio de Él, pues Él no necesita nada de nosotros, sino para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien. Pues de esta manera evitamos engañarnos a nosotros mismos, evitamos no centrarnos en las cosas que nos distraen, sino más bien en nuestra verdadera realidad. Y esto, por consecuencia, agrada a Dios. Sí, así como lo escucha. El otra vez de Dios para ti y para mí, es decir, cuando Dios viene otra vez y te confronta con alguna situación o te pone frente a una situación que no esperabas, es una oportunidad para beneficiarte a ti mismo. Es una oportunidad para sincerarte contigo mismo, ser leal a ti mismo, para que te mantengas lejos de la oportunidad de engañarte a ti mismo. Porque a veces pensamos que nosotros engañamos a alguien, o le tomamos el pelo a alguien, o podemos evadir una que otra situación. Sin embargo, a quienes engañamos es a nosotros mismos. Es a nosotros mismos. Entonces Dios nos ofrece esa oportunidad con el propósito de bendecirnos, y esto le agrada a Dios. Salmo 51, versículo 6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto lo entendió el salmista David, un hombre que se equivocó muchas veces y tuvo muchos aciertos, pero también muchos desaciertos en su vida. Pero no desaprovechó ninguna de las oportunidades que estuvieron frente a él para ser leal consigo mismo. Porque tú no puedes pretender, tú y yo no podemos pretender ser leal a Dios si no podemos ser leales a nosotros mismos. Y David no desaprovechó esa oportunidad, sino que la aprovechó para ser sincero consigo mismo y con Dios. Tengo dos ejemplos aquí. El primero es con David y el profeta Natán. Eso está en 2 de Samuel capítulo 12. Y no puedo leer todos los versículos que abarcan esta historia, pero sí puedo narrarla de manera resumida y parafraseada, para que podamos ver los aspectos importantes de esta historia. Porque aquí se encuentra David frente al profeta Natán, que fue a confrontarlo precisamente por una situación que había acontecido con él. David había usado su poder y toda su influencia como rey para quitarse de delante a uno de sus soldados, porque él había tenido una situación con la esposa, específicamente de Urías, un hombre valeroso, fiel y leal al ejército de Israel. Entonces el profeta se acerca en el capítulo 12 del versículo 1 al versículo 6, usted lo puede leer con calma después en casa. Y aquí se relata la similitud de aquel hombre rico, porque el profeta le cuenta una historia a David, una historia figurativa a David, y hace una similitud de ese hombre del que él habla en la historia, un hombre rico, con la vida de David. Luego en el versículo 7, el profeta Natán señala directamente a David y le dice a David, pues, ese hombre de quien yo hablé en la historia, es decir, lo que decía la historia, que había un hombre rico y había un hombre pobre. Y el hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre nada más tenía una oveja. Pero aquel hombre rico, no conforme con las ovejas que tenía, fue y le quitó la oveja única que tenía aquel hombre pobre. Y con esta historia, palabras más, palabras menos, David porque así era su corazón, era un corazón que quería justicia, que quería hacer las cosas bien. Pero como todo ser humano, fallamos. Y ahí le dice al profeta Natán, pues, que tal hombre pague, y que pague, y dijo una cantidad, y que pague lo que tenga que pagar por la oveja que le quitó a aquel hombre pobre. Y entonces en el versículo 7 el profeta Natán lo señala y dice, pues ese hombre de quien yo hablo en la historia eres tú, porque hiciste esto y aquello, lo pusiste al frente de batalla para que muriera, cuando Dios había tenido misericordia de ti
librándote de la mano de Saúl, y allí le describe un montón de cosas que Dios había hecho por él, le trae a su memoria, es decir, aquí está presente el otra vez de Dios, con el propósito de que David fuera leal a sí mismo. ¿Sabía Dios o no sabía de esta confrontación? Claro que sí, había pasado por la mano de Dios la idea de esto, de hacer esto con David, con el propósito de que él encontrara su verdadera realidad y reaccionara con honestidad y con sinceridad a ello. Y me llama la atención la respuesta de David, que muchas veces no es nuestra respuesta, porque la respuesta natural carnal del ser humano es tratar de evadir de la mejor manera la responsabilidad o las consecuencias de nuestros actos, de nuestros hechos. Entonces en el versículo 13, la respuesta de David es categórica. Él no se va por las ramas ni trata de rehuir. Él dice, he pecado, es decir, he fallado. He hecho lo malo delante de los ojos de Dios y esa es mi realidad. Después él pide misericordia y hace muchas cosas que sería bueno que usted leyera la historia. Podamos nosotros entender que cuando otra vez Dios aparece en la escena de tu vida, no es para dañarte, sino para beneficiarte. Cuando te confronta Dios con una realidad es para bendecirte. El otra vez de Dios es una oportunidad para ser leal a ti mismo y así eres leal también a Dios. Hay otra historia más, pudiera sacar mucho de allí, sin embargo tengo que seguir al próximo ejemplo. Jesús y el ciego de Jericó. Y usted ha escuchado mucho esta historia. El ciego estaba allí y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo gritó a gran voz y la gente le decía, calla, no hables, no grites. Y él con más fuerza lo hizo hasta que llamó la atención de Jesús. Jesús se acercó a él. En el Evangelio según San Lucas está escrito de esta manera, capítulo 18, versículo 41. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él no titubea en decir la verdad. Él no titubea actuando con orgullo. Él no titubea actuando con prepotencia, ¿sabes? Como que yo no necesitara de él, sino más bien dijo, yo quiero recibir la vista. Y usted sabe el final de esa historia. ¿A dónde voy con todo esto? Muchas veces nosotros perdemos la oportunidad de recibir la bendición de Dios porque no somos leales a nosotros mismos. Es decir, nuestro orgullo puede más que la lealtad. Nuestro orgullo puede más que la sinceridad. Y puede ser que haya algún hermano que quiera bendecirte o quiera hacer algo por ti, pero simplemente por el hecho de no mostrar mi fragilidad o no mostrar mi debilidad o no mostrar mi necesidad, me pierdo la oportunidad de ser bendecido. Este ciego no perdió la oportunidad y recibió lo que esperaba. Y entonces el otra vez de Dios tiene propósitos de bendición para nosotros. ¿Cree usted que los discípulos necesitaban saber si habían pescado o no? Volviendo al pasaje en Juan capítulo 21, ¿cree usted que los discípulos necesitaban saberlo? No. ¿Cree usted que Jesús necesitaba saber si habían pescado o no? Recuerde que Jesús apareció en la playa y ellos estaban a 90 metros de distancia de la playa y el Señor les gritó a esa distancia y les preguntó si habían pescado algo. ¿Creen ustedes que el Señor tenía necesidad de saber si habían pescado o no? Él lo sabía todo. Sabía que no habían pescado, pero ¿a dónde los había llevado Él? A entender su fragilidad, a entender que a pesar de su conocimiento, a pesar de su experiencia como pescadores, necesitaban a Dios en su vida, necesitaban al Maestro en su vida, así como tú y yo necesitamos a Dios en la nuestra. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Usted lo puede ver, capítulo 21, versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Ellos arrogantemente y con soberbia le hubieran dicho, estamos en eso, estamos trabajando en eso.
como solemos contestar nosotros muchas veces. ¿Ah? Solemos decir, no, tranquilo, yo estoy bien, no hay problema. Y evadimos de diferentes formas cuando la realidad y la honestidad es que no estoy bien. Necesito ayuda. Estamos bien porque Dios está con nosotros, sin embargo tengo esta necesidad y estoy orando a Dios por ello. La respuesta de los discípulos fue tajante: no hemos pescado nada. Lo sabía el Señor y lo sabían los discípulos. Recuerde, el otra vez de Dios es para ser leal conmigo mismo primeramente, porque Dios sabe mi realidad. Dios sabe tu realidad y sabe mi realidad. Y quiere bendecirte en tu realidad. Y quiere bendecirme en mi realidad. Segundo, el otra vez de Dios es para vivir el poder de la obediencia. Sí, Señor, para vivir el poder que hay en la obediencia. Entonces quiero que vayas al versículo 6 para que veas lo que digo. Él les dijo, después que ellos contestaron que no, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Usted sabe que por lo general los pescadores hacen su tarea de pesca generalmente de noche, porque es el momento en que los peces salen a comer. Es donde hay abundancia de comida para ellos. En las horas de la noche, en las horas de la madrugada y antes que salga el sol, antito que salga el sol también, según cuentan los pescadores, en su experiencia, son momentos oportunos para pescar. Y la Biblia dice que ellos habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Absolutamente nada. Y yo me imagino tirando redes a la izquierda, tirando redes a la derecha. Y ahora va a venir este desconocido, porque estaban a 90 metros de distancia. No sabían ni distinguían quién estaba en la playa, preguntándoles si habían pescado o no. Entonces va a venir este desconocido a decirme que la tire a la derecha cuando la he tirado y he pasado horas con la red a la derecha y no ha ocurrido nada. He pasado horas con la red a la izquierda y no ha ocurrido nada. Ahora él me va a decir: tírala a la derecha. Esto significa que la red estaba en el lado izquierdo y ahora debían tirarla hacia la derecha. Todo un trabajo logístico para hacerlo. Sin embargo, la historia me dice que la echaron, es decir, obedecieron la instrucción. Y dice que ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que recogieron de ese lado. Ahora, el otra vez de Dios también nos ofrece la oportunidad de vivir el poder de la obediencia. Se mueve el poder de Dios ante un acto de obediencia de los hombres. No estoy sugiriendo que siempre que tú obedezcas a Dios, las cosas te saldrán perfectas. No me estoy refiriendo a eso. Lo que intento decir es que cada vez que en la Biblia el ser humano ha sido puesto frente a la oportunidad de obedecer a Dios y éste accede a lo que Dios dice y lo hace, la Biblia me muestra que cosas maravillosas suceden para bendecir a quienes obedecen. Yo voy a repetir eso nuevamente. La Biblia me muestra que cuando el ser humano, a través de la Biblia, ha sido puesto frente a una oportunidad de obedecer a Dios y éste lo hace, obedece, cosas maravillosas suceden para bendecir a quienes obedecen. Y parece algo que ya tú y yo hemos escuchado, pero yo entiendo de parte de Dios que nos está hablando otra vez para que volvamos a esa obediencia. Y tengo dos ejemplos que quisiera utilizar para reforzar esta idea. Juan capítulo 5, versículos del 7 al 9, habla del paralítico de Betesda. Y cuando Jesús se acerca a este paralítico, él le dice: yo no he recibido mi sanidad, porque cada vez que el ángel baja y remueve las aguas, otros
que obviamente no son paralíticos, pero tienen otro tipo de necesidad, van y llegan primero que yo y reciben su sanidad. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, aquí el Señor no le hace una pregunta, simplemente le dice, levántate, levántate. Y hay otro ejemplo más, y ahora voy a desarrollar eso. Marcos capítulo 2, versículo 11, recuerdan a los 4 amigos que llevaban en camilla a un paralítico, y al no poder entrar por la puerta de aquella casa donde estaba Jesús adentro, quitaron el techo de aquella casa e hicieron descender al paralítico justo donde estaba Jesús. Y también Jesús le dijo lo mismo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y dónde está el poder de la obediencia aquí? A veces nosotros pensamos que por nuestras acciones tenemos derecho meritorio, o no sé cómo lo piensa usted, pero creemos que por nuestras acciones tenemos derecho al milagro. Sin embargo, el milagro ocurre cuando usted accede a una orden. Es decir, cuando usted es capaz de someterse a esa orden sin titubear. Y allí ocurre el milagro. Estos 2 pasajes y muchos más nos los muestran. El Señor le dijo estas palabras al paralítico de Betesda: levántate. Y esa es una orden a una acción. Levántate. Y yo creo que estos hombres, sin titubear, se levantaron. Y se levantaron no porque tenían la capacidad, se levantaron conscientes de que quien les estaba diciendo levántate no era cualquiera. Se levantaron como si estuvieran aptos para caminar, no estándolo. No sé si logro explicarme, y ojalá el Espíritu Santo les muestre lo que quiero comunicar en este momento. Cuando Él les dijo levántate, ellos se levantaron. O sea, tomaron la acción, obedecieron sin pensar que tenían esa discapacidad, sin pensar que tenían esa limitante, simplemente obedecieron a la voz y vieron su milagro de inmediato ocurrir, porque se levantaron. Hubo fe en aquella declaración, levántate, y se incorporaron, se pusieron de pie. Ambos les ocurrió de la misma forma. Como estos existen muchos ejemplos más, pero lo que cada uno de ellos nos muestra es que la acción que tomes en tu situación cambiará tu presente. Repito esta frase nuevamente. La acción que tomes en tu situación cambiará tu presente. No es el poder de tu acción, sino la obediencia que mueve tu acción. No es el poder de tu acción, sino la obediencia que mueve tu acción. El poder de la palabra que mueve tu acción. A otros Dios les dijo de otra manera: anda, ve y sumérgete en el estanque, anda, ve y lávate los ojos, etc. A otros ni siquiera les dijo nada, solamente les dijo: tu fe te ha salvado. Y listo. Pero siempre hay una obediencia detrás de ese milagro. Detrás de ese milagro. Entonces, Él otra vez de Dios nos ofrece una oportunidad para vivir el poder de la obediencia. De la obediencia. Bendito sea el Señor. Y tercero, Él otra vez de Dios también nos ofrece una oportunidad para que Él sea tu provisión. Desde el huerto del Edén, Dios ha deseado y ha querido ser el todo del ser humano. Sí, pues desde allí, y no el hombre buscando su propia provisión, sino Dios ser el todo del hombre. Desde allí, Dios colocó todo lo que
Adán y Eva necesitaban dentro del huerto del Edén para que nada les faltase. Luego vino la caída y el hombre ha andado errante por el mundo hasta el día de hoy, buscando llenar ese todo interior, que no lo encontrará llenar en ninguna otra cosa, pues quien solo puede saciar ese todo interior es Dios. En su tiempo Jesucristo lo dijo de esta forma. Lucas capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y esto es sensitivo. Otra vez el Señor allí nos está ofreciendo la oportunidad para que Él sea nuestro proveedor. Y cuando Jesucristo lo dijo, ya en tiempos de Jesucristo, lo dijo porque precisamente existiría desde aquel entonces y existe el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros no estamos preocupados, afanados por la vida y afanados por el cuerpo? ¿Sí? No está mal hacer ejercicio, yo lo hago. No está mal buscar el pan para poder comer. De hecho, la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Es decir, debes trabajar con el sudor de tu frente para ganarte tu salario y poder sufragar tu vida. Pero que eso no sea tu afán. Entonces, existen dos enemigos directos a la realidad de que Dios sea nuestra provisión. Porque Dios quiere serlo y está dispuesto y está listo. Somos nosotros los que no lo tenemos a Él como nuestra provisión. En el Antiguo Testamento Dios trajo provisión en tiempos de Moisés, cuando el pueblo estaba en el desierto a través del maná y haciendo brotar agua de la roca. En nuestros días, nuestra provisión ha sido Jesucristo, ha sido Dios mismo, quien se ha ofrecido con brazos abiertos para ti y para mí. Pero ¿qué ha ocurrido? Dos cosas: el afán por la vida y el afán por el cuerpo nos han desviado la mirada de quién es nuestra provisión. Nuestra provisión. Entonces afán por la vida, ¿qué comeré? Hay gente que está preocupada si es esto, si es lo otro, si este come más pescado, si el otro come más carne, si el otro come más pollo, si come esto, come lo otro. Usted puede comer lo que saludablemente le hace bien, y le aconsejo eso. Coma lo que saludablemente le hace bien para su cuerpo. Pero una cosa es buscar lo que necesito y otra cosa es estar afanado por tener más de lo que necesito. Y a este afán es al que se refirió Jesucristo en su momento, y que es verídico hoy en nuestras vidas también. Corremos detrás de eso y nos afanamos detrás de esto sin medida. Estamos corriendo detrás de ello afanados. Entonces Jesucristo dijo: un momento, no te afanes por la vida y no te afanes por el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Yo lo veo de esta forma: ¿qué vestiré? Y no solamente qué vestiré, yo le añado qué auto conduciré, qué casa tendré o dónde viviré. Y esas son cosas por las que nos preocupamos nosotros, por el cuerpo. Ahora, ¿tienes un techo? Agradécele a Dios. Donde sea que lo tengas, tienes un techo. Tienes la vida, tienes tu cuerpo, tienes alimento. Agradécele a Dios por eso. Recuerda que Él es tu provisión. Entonces Jesucristo cerró esta conversación en Lucas capítulo 12, versículo del 29 al 30. Cerró esa conversación en donde Él hablaba del afán por la vida y el afán por el cuerpo. Lo cerró de esta manera, versículo 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir, ni estéis, y aquí está la clave, en ansiosa inquietud. Ni estéis en ansiosa inquietud. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Él sabe que tienes necesidad de eso y te suplirá exactamente lo que necesitas. No más allá ni menos de eso, te va a suplir lo que necesitas.
porque Él sabe que tienes necesidad de esas cosas. El problema es que cuando nos desenfocamos y desviamos nuestra mirada hacia el afán por estas cosas, dejamos de tener a Dios como nuestro proveedor y creemos que nuestro proveedor son nuestros esfuerzos, es nuestro trabajo, es lo mucho que me agoto y me sacrifico y me esfuerzo por tantas cosas, y creemos que todo lo que hacemos nos hace merecedores y acreedores de cosas. No. Que tu provisión sea siempre Dios y no sea otra cosa. Que tengas claro quién es la fuente y quién es el medio. Todo lo que tú tienes o todo lo que tú logras es simplemente el medio que Dios utiliza para bendecirte, pero la fuente de esa bendición emana de Dios, porque Él es tu provisión. Y voy concluyendo con esto. El otra vez de Dios no ha sido para condenarte. Es decir, cuando Dios viene otra vez y te hace un llamado de atención y toca la puerta de tu corazón y trata de hacer un acercamiento a ti y trata de señalarte algunas cosas en tu vida, no es para condenarte, no es para señalarte, ni mucho menos para recriminarte. El otra vez de Dios ha sido y es para reafirmarte, escúchalo bien, que Él está presente. Dios no es un padre ausente. Dios no es un Dios que abandona a sus hijos. Dios no es un Dios que abandona a todo aquel que le ha creído a Él. Dios siempre viene otra vez para reafirmar que Él está presente en tu vida. Él está presente en tu situación. Él está presente en tu dificultad. Él está presente en tu escasez. Él está presente en tu necesidad. Pero el otra vez no es para señalarte esa escasez, sino para mostrarte que Él está allí para ser tu proveedor, para ser tu provisión. El otra vez de Dios te muestra que Él está pendiente de tus asuntos, está listo para dirigirte, listo para saciarte y mostrarte que Él es tu provisión. El otra vez de Dios, no lo rechaces ni lo veas como decir otra vez, no, sino velo como la oportunidad que Dios te está ofreciendo para que te sinceres contigo mismo y entiendas tu condición real, en dónde estás parado. Y no solamente eso, sino también que el otra vez de Dios está allí para que puedas vivir el poder de la obediencia, el poder que hay en la obediencia, y también para que puedas verle a Él, que es tu provisión. Yo no sé si esta noche nos estará acompañando alguna persona que no haya tenido la oportunidad de hacer de Dios su proveedor, ¿sabes? Y esta es una de esas veces en las que Dios se acerca a ti a través de su palabra, a través de la Biblia, para decirte: quiero ser tu provisión. Quiero mostrarte el poder que hay cuando me obedeces. Quiero mostrarte que como has vivido, pues precisamente no ha sido la mejor manera, y quiero acompañarte a vivir esta vida de la mejor manera. Y lo único que tienes que hacer es repetir una sencilla oración con sinceridad. Y el Señor vendrá a ti, porque Él dice en la Biblia que si Él toca la puerta y llama, y alguien abre la puerta de su corazón, Él entrará y hará una cena, es decir, tendrá un momento contigo y habitará allí contigo. Tú habitarás con Él y Él contigo, es decir, te acompañará todos los días de tu vida. Si quieres hacer esto, yo te pido que repitas esta oración. Señor Jesús, primero que todo te doy gracias por la oportunidad que me das de acercarme a ti, por la oportunidad que me das de escucharte a través de tu palabra. Dile con sinceridad: reconozco que soy pecador, que me he alejado o he vivido perdidamente. Ahora
me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad y de todo el mal que he hecho hasta este día. Reconozco que lo he hecho. Te pido perdón. Por favor, recíbeme en tu familia. Yo recibo al Señor Jesucristo como mi único Salvador. Reconozco que Él es el Hijo de Dios, que dio su vida por mí y yo lo acepto. Padre, quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor ha venido y su Espíritu Santo ha venido a tu vida para vivir contigo. Te animo a que te sigas congregando o manteniéndote cerca de nuestra señal para que alimentes tu alma, alimentes tu ser, alimentes tu ser interior y empieces a ver lo que Dios piensa de ti y lo que Dios quiere de ti. Te animo a que leas el Evangelio según San Juan, todo el Evangelio, para que veas lo que Cristo Jesús vino a hacer por ti y aprendas un poco más acerca de Él, de su amor, de su misericordia, de su bondad, su sacrificio, su entrega para ti y para mí. Ahora quiero tomar algunos minutos para orar por las necesidades de todos los que están aquí y precisamente por esta palabra directamente. Padre, te doy gracias. Gracias porque tu palabra siempre es un alivio, es un manantial en medio del desierto de nuestras situaciones. Y corremos a ti, Señor, para que ese manantial sacie de bien nuestra boca. Y nos permitas, oh Dios, que hoy, con esta frescura de tu palabra, podamos, Señor, acceder. Podamos sincerarnos nosotros, con nosotros mismos y entender dónde estamos y hacia dónde tú quieres llevarnos. Entendamos que nuestra sinceridad y nuestra honestidad, Señor, contigo mismo, Señor, es nuestra respuesta que abre puertas, Señor, a muchas cosas en ti. Padre, ayúdanos, oh Dios, a experimentar el poder de la obediencia cuando seamos puestos frente a estas situaciones en las que o podemos obedecer o desobedecer. Ayúdanos, Señor, a poder acceder a la obediencia para que se active, Señor, el poder que hay en ti en medio de nuestras circunstancias y situaciones. Padre, si nos hemos desviado, oh Dios, a correr tras las necesidades y correr tras lo que nosotros creemos que necesitamos, y hemos dejado de correr hacia ti, que eres nuestra verdadera provisión, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a enfocarnos nuevamente en ti. Tú eres nuestra provisión, tú eres la fuente de nuestra bendición. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Bendice a mis hermanos, Señor, y que en medio de sus problemas y circunstancias puedan ver tu mano poderosa, obrando, Señor, con milagros, con maravillas, con prodigios, con sanidades, con milagros de multiplicación, con milagros de transformación, con milagros, oh Dios de la gloria, de reconciliación familiar, de reconciliación marital. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tu bendición sea con mis amados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas muy buenas noches, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga grandemente y que esta noche descanses en paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.